hoy vamos a estar enseñando, necesito el perdón de Dios. Dile a quien está al lado de tu casa, dile, necesitamos el perdón de Dios. Dile otra vez, necesito el perdón de Dios. Bueno, en alguna ocasión, alguna persona, un discípulo, me preguntó, pastor, necesito pedirle perdón a Dios. Necesito pedir perdón. Y yo lo miré y le respondí, le pedí a Dios que me diera sabiduría para responderle, porque evidentemente no quería pedir perdón. Así que yo sé que la presencia de Dios tocó mi vida y le dije, tú no necesitas pedir perdón, tú necesitas el perdón de Dios. ¿Sabes? Una cosa es pensar que tengo que pedir perdón y otra cosa es saber que necesito su perdón. Porque el perdón de Dios, cópialo por favor, punto número 1, el perdón de Dios reactivará todo en tu vida. El perdón de Dios reactiva todo en nuestras vidas. Quiero que vayas al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos habla de aquel hijo que pide su herencia y se va de su casa, le pide al padre todo lo que le pertenecía y va y sale y malgasta todos sus bienes allí, los despilfarra, los pierde, ¿verdad? Pero aquí hay una enseñanza tan poderosa, porque dice en el versículo 17, que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Saben esto? Esta historia clásica pero maravillosa nos deja ver a todas luces la historia de un hombre que entendió que necesitaba el perdón de Dios. Parece ser entonces, escúcheme, parece ser que entendió cuánto necesitaba el perdón de Dios. A veces pensamos que solo con la misericordia de Dios basta, que es solo con la misericordia de Dios y ya. Pero dice en el versículo 18, escuche, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escúcheme, esto parece que le hizo hacer entender, algo sucedió en la vida de él. Algo sucedió. De repente él entiende que necesita pedir perdón, que necesita volver a la casa del Padre. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Parece ser que cuando el olor de las algarrobas, este hombre había caído en una situación de crisis tan terrible, y por eso es que quiero predicar específicamente este punto. Necesitamos el perdón de Dios, porque parece ser que cuando este hombre cae en esa crisis tan terrible y pierde todo lo que tenía, lo único que lo pudo salvar fue el perdón de su padre. Se dio cuenta que necesitaba el perdón. Escuche, cuando el olor de las algarrobas de los cerdos golpeó su rostro, volvió en sí y sintió la necesidad del perdón. Muchas veces, escúchenme, muchas veces, hoy en día estamos
atravesando una crisis. Muchas veces la crisis nos lleva al punto de entender que lo que necesitamos es el perdón del Padre. Dice la Biblia que vuelve en sí. Iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Parece que entendió lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 19. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 1 verso 19. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 19. Perdón, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Alguien diga amén. Y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar. Diga conmigo: el perdón de Dios reactiva todo. El perdón de Dios activará todo lo que quedó en pausa un día en tu vida. Escúchame, ahora que estamos en días de la reactivación y que estamos hablando de reactivación y que queremos ver esa reactivación financiera, esa reactivación económica, esa reactivación de las empresas, yo quiero decirte algo: Dios quiere reactivar cosas en tu vida. Dios quiere reactivar cosas en mi vida. El plan y el destino que Él mismo había puesto en pausa. El plan y el destino que Dios tenía para este hombre, Él mismo lo había puesto en pausa. Y Él mismo tenía la oportunidad de reactivarlo. ¿No me escuchaste? El plan y el propósito de Dios había quedado en pausa a causa de que este hombre se había apartado de la casa del Padre. Había empezado a hacer lo malo. Yo quiero decirte en esta mañana que el destino que tú mismo pusiste en pausa, tú tienes la autoridad para reactivarlo. Tú tienes la autoridad para ponerlo en marcha otra vez. La promesa, el destino del Padre estaba todavía sobre él. Los planes del cielo que están en pausa para ti, no es porque Dios no quiera cumplirlos contigo, es porque tú los tienes en pausa. Pero te tengo una buena noticia esta mañana: el perdón de Dios lo reactiva todo. Alguien dígale amén al Señor allá en casa. El perdón de Dios lo reactivará todo. Escuche, versículo 21. Versículo 20. Él decidió ir a la casa del Padre y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? ¿De qué estamos hablando días anteriores? De la misericordia. ¿Qué fue lo que movió la misericordia del Padre? Que el joven entendió que necesitaba el perdón de su padre. Que el joven entendió que no tenía nada que hacer comiendo allí algarrobas de los cerdos. Y cuando lo vio de lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muchos de nosotros, cuando entramos en la dimensión del perdón, volvemos a sentir el amor del Padre sobre nuestras vidas. Y él le dijo: Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Escuche, subraye en su Biblia: porque mi hijo muerto era, pero ha revivido. Se reactivó todo en la vida de este hijo. Yo tengo una convicción en mi espíritu que hoy Dios va a venir a tu vida y te va a decir: hijo, tú no has perdido tus promesas, tú no has perdido los planes que yo tengo contigo, no se ha perdido el destino que yo tengo contigo, no se ha perdido la herencia que yo tengo para ti. Cuando tú sientas la necesidad de ese perdón, de venir a confesar, mira lo que dice este joven: yo me levantaré e iré a la casa de mi padre. No es a la casa del amigo, no es a la casa del vecino. Dijo: iré a la casa de mi padre y diré: he pecado contra el cielo. Dios santo, el perdón tiene un poder reactivador de todo lo que está sobre tu vida. Alguien alabe a Dios en casa. Le reactivó todo: su identidad, su promesa, le reactivó su destino, le reactivó su herencia, todo lo que tenía. Yo quiero decir hoy, esta mañana, bajo la presencia y la unción del Espíritu Santo, tu activación está a un paso de tu entender que necesitas pedir perdón al Padre. El perdón es la puerta de reactivación. Se le devolvió todo lo que tenía. Aún el padre corrió. El padre corrió a abrazarlo, a besarlo. Yo quiero decir que volverás a tener tiempos de intimidad con Dios. Volverás a sentir la presencia de Dios sobre tu vida. Cuando el perdón de Dios viene a tu vida, lo saca la muerte y comienza a fluir una vida nueva, fresca y poderosa sobre ti. Pastor, me preguntó aquella persona en aquel momento en esa consejería: tengo que pedir perdón, pastor. Tengo que pedir perdón a Dios. Y yo le dije: tú no tienes que pedir perdón, tú necesitas el perdón de Dios. Dale un aplauso a Dios en tu casa y dile al Señor: yo necesito tu perdón. Dilo fuerte: yo necesito tu perdón. Porque el perdón de Dios reactiva todo en nuestra vida. Lo pudimos ver en este pasaje. Reactiva todo: identidad, destino, herencia, propósito. Ahora, algo que me impactaba a mí de esto es que Él lo puso en pausa. Y solo Él lo puede reactivar. Él lo puso en pausa cuando Él decidió salir de la casa de su padre. Él lo puso en pausa cuando Él decidió pedir su herencia para ir a malgastarla. Y esta mañana Dios quiere decirte lo siguiente: no va a haber condenación, pero tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción en ti. Parece ser que el día que le golpeó el hedor de las algarrobas de los cerdos, ¿sabe qué sucedió? Que este joven lo perdió todo, tanto, escúchenme muy bien. Hay cosas que él sí hizo, como desobedecer, pero él no creó la hambruna que golpeó esos tiempos, no creó la crisis. Ahora estamos en crisis y yo sé que muchos hijos van a sentir la necesidad que sintió este hijo, la necesidad de decir: ¿qué hago yo por fuera de la casa de mi Padre celestial, si en la casa de mi Padre hay comida, hay vestido? Iré yo a mi Padre, escúcheme, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Padre, le confesaré mi pecado. Por eso le decía yo a la persona que atendía en la consejería: tú no tienes que pedir perdón, tú necesitas el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios reactivará
todo en tu vida. Amén. Confesar su pecado le devolvió la vida. Y alguien tiene que decir amén. Confesar su pecado le devolvió la vida. Porque confesar nuestro pecado trae vida. Restaura nuestra vida. Voy a tomarme unos segundos más, porque siento que Dios le está hablando a alguien atrás de esa cámara. Un día te sentiste llamado por Dios. Un día te sentiste amado por el Padre. Un día creíste que Dios te había llamado a servirle, que tenías grandes promesas. Un día sentiste que lo tenías todo de parte de Dios. Dios sabe con quién está hablando. No tenías nada y conociste a Dios y Dios te levantó. Pero de repente te sucedió lo que le sucedió a este joven. Decidiste poner los planes de Dios en pausa. A ti quiero hablarte. Tienes en esta hora la oportunidad de reactivar sobre tu vida todo lo que Dios puso sobre ti. Yo te tengo una buena noticia esta mañana. El perdón de Dios, y ojalá lo copies grande, el perdón de Dios lo reactiva todo en mi vida. Dale un aplauso al Señor, por favor, allá en casa. Confesar nuestro pecado trae vida. Porque punto número 2, el perdón de Dios te sana. ¿El perdón de Dios te qué? El perdón de Dios te sana. Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 y versículo 3. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Escuche esto: y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Muchos de nosotros no logramos entender que la enfermedad, que la angustia, que la desesperación hacen parte de la falta de perdón de Dios sobre nuestro pecado. Parece ser que David se dio cuenta, porque dice en el versículo 5, escuche: mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: te confesaré mis transgresiones, Jehová. Y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Ahora escuche esto tan glorioso, escuche. Por eso oraré a ti en todo el santo. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esto a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cántico de liberación me rodeas. Tú y yo tenemos que entender que el perdón de Dios trae sanidad a nuestras vidas. El perdón de Dios es el que sana nuestras vidas. Dice: mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No sé quién se siente así, pero sé que a Dios, a alguien hoy le está hablando. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Saben? Nuestra sanidad viene en el perdón de Dios. En el perdón de Dios. Si no escucha este texto,
que a mi parecer es el texto central de esta prédica. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Muchos no logran entender por qué andan angustiados. Muchos no logran entender por qué andan abatidos. Muchos no logran entender, escúchame, por qué muchas veces, aún, como decía David, su cuerpo físico comienza a enfermarse, comienza a decaerse, sus fuerzas se van. Viene insomnio por las noches. Muchas veces viene insomnio por las noches y depresión en la mañana. Y el salmista David lo dijo: tu perdón me trajo sanidad. Mientras callé, mientras te oculté mi pecado, se volvieron mis verdores como sequedales de verano. Hoy yo quiero decirte que el perdón de Dios te sana. Por eso David dijo: te declaré mi pecado y no te encubrí mi maldad. Amén. Este es un tiempo donde tú y yo, a través de este mensaje, tenemos que entender que tú y yo necesitamos el perdón de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, escuche, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y subráyelo en su Biblia, por favor, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Una reflexión que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de crisis, si queremos salir de esta crisis, es el siguiente: cuánto pecado y cuánta maldad hemos acumulado. Cuánto pecado y cuánta maldad como nación hemos acumulado. Como ciudad hemos acumulado. Como hijos de Dios hemos acumulado. Sabemos, escúchenme bien, cuántas cosas mal hemos hecho y no las confesamos y no le pedimos perdón a Dios. Por eso cuando predico no dejo de pensar en aquel joven, en aquel varón, en aquel hombre que estaba en la consejería. Y me inspiró este mensaje que me dijo hace unos años atrás: pastor, necesito pedir perdón a Dios. ¿Es necesario que yo pida perdón? Y estaba atravesando una situación difícil con su pareja y me dijo: y es necesario que yo pida perdón. Y yo dije: Señor, ayúdame a entender, a ayudar a este hombre. Y el Señor me dijo: dile lo siguiente, tú no tienes que pedir perdón, tú necesitas el perdón. Tú necesitas el perdón. Porque la palabra de Dios nos dice claramente aquí: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No sé cuántos están allá listos para que Dios traiga sanidad a sus vidas. No sé cuántos están listos para ver sanidad en sus empresas. No sé cuántos están listos para ver sanidad en la ciudad de Cali. Es tiempo de nosotros volvernos como pueblo. Mira, aquí en este texto dice: si se humillare mi pueblo. Mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Tú y yo tenemos el poder para pedir perdón a Dios y que Dios se vuelva a nosotros y sane nuestra tierra. Sane nuestra tierra. Pero no nos detenemos a veces de hacer el mal. Y jamás hemos pedido perdón. Jamás hemos entendido que el perdón de Dios sana, que el perdón de Dios reactiva,
Sabes, en una ocasión Dios levantó a un hombre para reactivar toda una nación. Su nombre fue Nehemías. Nehemías era el copero del rey, pero a Nehemías le llegó un mensaje de texto, un WhatsApp, diciéndole lo siguiente: la nación toda está en ruinas. Toda la nación nuestra y de tus padres está en ruinas. El templo donde adoramos está destruido. Los muros están quemados por fuego. ¿Saben por qué? Porque había venido un ejército invasor desde una nación grande y poderosa y había destruido la nación. Yo quiero que tú te quedes conmigo. Pero un día Dios levantó a ese hombre para sanar toda una nación. Y yo puedo creer esta mañana, no sé cuántos dicen amén en su casa, que Dios es el mismo ayer y hoy, y es el mismo por los siglos de los siglos. Tú y yo podemos cumplir la tarea de Nehemías. Vaya conmigo al libro de Nehemías, allí adelante, después de Crónicas. Sigue Esdras y luego Nehemías, capítulo 1. Y dice, miren lo que hizo Nehemías. Capítulo 1, versículo 2. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, subraye, están en gran mal y en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Su nación estaba destruida. Y dice Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Pero tú y yo no nos podemos quedar llorando en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis COVID 2019. E hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Subráyelo. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche, subraye esto: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, cuando de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos. Subráyelo. Y confieso los pecados, oh mi Dios, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estoy seguro que Nehemías entendió que necesitaba el perdón de Dios para comenzar a reactivar su nación. Estoy seguro de que este hombre dimensionó esto y dijo, si mi nación está destruida, lo primero que necesito es que Dios envíe su perdón sobre nosotros. Y yo quiero hablar contigo. Quizás no es la nación la que está destruida, sino tu matrimonio el que está destruido, o tu hogar, tus hijos. Escúchame, tú tienes que decir hoy conmigo, yo necesito el perdón de Dios sobre mi vida. Nehemías entendió que antes de empezar a comprar materiales, antes de empezar a reactivar, y quiero hablar contigo que me ves en casa, que crees que apenas pase esta pandemia, entonces volvemos a abrir los locales, entonces volvemos a comprar materiales. Escúchame, que volvemos a hacer conexiones y que retomamos todo igual y no va a pasar nada. No, escúchame, si tú quieres de verdad ver la bendición de Dios sobre tu vida, antes de reactivar locales, antes de comprar materiales, antes de volver a hacer conexiones, pide a Dios que perdone tu pecado para que pueda reverdecer con la bendición de Dios. Dale un aplauso al Señor en tu casa.
Estoy seguro y me queda más que claro que ese día que Nehemías oró y pidió perdón por sus pecados y los pecados de sus padres, inició la restauración del pueblo de Israel. Y usted puede leerlo. Todo lo que Dios reactivó en las manos de Nehemías y en las manos de Esdras. Solo dos hombres que se dispusieron a pedir perdón al cielo y a recibir ese perdón del cielo. ¿Por qué, pastor? Porque usted y yo tenemos que entender, escúcheme, que el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13, después de los Salmos. Muchos preguntan, pastor, ¿cómo puedo levantarme financieramente? Porque muchas veces siento que el cielo está como cerrado. Muchas veces siento que las oportunidades están lejos de mí. Muchas veces siento que lo que tengo no me alcanza. Muchas veces siento que antes de conquistar algo grande se cierra. ¿Saben qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sabes, tú y yo vamos a volver a ser bendecidos. Alguien diga amén. Tú y yo vamos a volver a ver cielos abiertos el día que entendamos que el perdón de Dios sana nuestras vidas, sana nuestras relaciones, sana nuestras finanzas. Lo acabamos de ver. Sana nuestra ciudad. El perdón de Dios es lo único que esta ciudad necesita. Necesito tu perdón. Los pastores, los ministros, los líderes y los hombres de Dios tenemos que entender que necesitamos la misericordia de Dios, pero más que eso necesitamos el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es el que sana. Es el que sana. Ahora escúchame, el perdón de Dios te libera. ¿El perdón de Dios te qué? Te libera. Cuando viene el perdón de Dios a tu vida, tú puedes creer. El perdón de Dios libera tu fe. Muchos me dicen, pastor, es que no puedo creer en Dios. Y yo lo que entiendo es que la operación del pecado apaga tu fe. ¿La qué? La operación del pecado apaga tu fe. Porque el pecado trae condenación. El pecado trae miedo. Y el pecado te hace huir lejos de Dios. Si no, quiero que recuerdes lo que pasó en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y caen en pecado, lo primero que hacen es, al escuchar la voz de Dios, salir corriendo de Dios y esconderse, como si Dios no fuera grande, eterno y supiera ellos dónde estaban metidos. Es lo que tú y yo tenemos que entender. El perdón de Dios nos devuelve nuestra fe, porque es el pecado el que apaga la fe. En cambio, yo veo en Juan capítulo 4, que es el texto que tenemos en la imagen. Juan capítulo 4 dice que Jesús se encontró con una mujer en el pozo. Juan capítulo 4. Esta es la mujer a la que el Señor le hace una pregunta. Ve y llama a tu marido, le dice. Y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 esposos has tenido y el que ahora no tienes no es tu esposo. Así el Señor no le estaba diciendo esto para avergonzarla. El Señor estaba diciéndole esto para que ella reconociera su pecado. Ahora escuche lo que te voy a decir. En cambio, yo veo aquí que esta misma mujer, cuando habló con el Señor y alcanzó el perdón del Señor, mire lo que sucedió en el versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Saben, cuando el Señor suelta su perdón sobre ti, tú, escúchame, vas a soltar tu cántaro. Sabes, esa mujer cargaba un cántaro. Y a mí me parece, yo estoy convencido que ese cántaro era una carga. Por eso yo quiero preguntarte a ti, ¿con qué pecado tú cargas? ¿Qué es lo que necesitas que el perdón de Dios te quite de encima? Alguien tiene que estar en casa y decir: Señor, necesito tu perdón. Porque esta mujer, cuando habló con Jesús, cuando Jesús la perdonó, la liberó, esta mujer pudo soltar su cántaro. Pastor Diego, ayúdame con una adoración. Hoy vengo a decirte en el nombre del Señor que Dios, todo lo que necesitas de Dios para que vivas libertad es el perdón de Dios. Y que hoy mismo, esta mañana misma, tú vas a soltar el cántaro que te pesa. Así como esta mujer que se encontró con Jesús, con el Hijo de Dios, y Él pudo libertarla. Esa mujer soltó el cántaro. ¿Y sabes qué dice? Salió corriendo a la próxima ciudad a predicar de lo que Jesús había hecho en su vida. Esta misma mañana yo declaro que el perdón de Dios tiene el poder de hacerte soltar el cántaro que no has podido soltar. Yo veo personas, escúcheme, con 10 años de culpa. Veo personas con 20 años de errores cargando encima de ellos. Tú necesitas el perdón de Dios esta mañana. Solo el perdón de Dios te hace soltar el cántaro. El perdón de Dios te ayuda a creer. El perdón de Dios, escúchame, te ayuda a soltar el cántaro de la falta de perdón. Porque muchos cargan un cántaro de falta de perdón y dicen: pastor, unos dicen no puedo creer, pero es la operación del pecado la que apaga la fe. Eso ya lo acabamos de estudiar. Ahora, unos dicen no puedo perdonar, pero es la falta de perdón la que no te permite perdonar. Yo tengo que repetir eso. Es la falta de perdón la que no te permite perdonar. Porque Mateo capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente. Yo sé que Dios se está moviendo en casa. Si tú sientes ganas de quebrantarte, levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios, porque todo lo que tú necesitas esta mañana es el perdón de Dios. Es tan importante recibir el perdón de Dios que el Señor Jesús lo incluye en la oración que nos enseña del Padre Nuestro. Dice: y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Estoy seguro que si sintieras el perdón de Dios borrando todos tus errores, dirías: ahora puedo perdonar. Ahora puedo perdonar. Suelta ese cántaro y dile al Señor: necesito tu perdón. ¿Sabes? Quiero explicarte aquí algo. Cuando tú sientes el perdón de Dios te sana. Y el perdón de Dios te ayuda a entender. Mírenme acá, pastores. El perdón de Dios te ayuda a entender que si Dios te perdonó, tú también eres capaz de perdonar a quien te ofendió. Escribe el salmista David en un salmo: porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades. ¿Sabe?
yo retengo el perdón porque no he podido ver cuánto Dios me ha perdonado. Cuánto Dios me ha perdonado. Tercero, el perdón de Dios te libera de esa forma de pensar, porque muchos me han dicho: pastor, no puedo cambiar. No puedo cambiar. Y yo te digo, lo único que te cambiará a ti, póngame atención porque esto es tremendo, lo único que te cambiará a ti es la convicción de pecado. Eso es lo único que te cambiará a ti, la convicción de pecado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8 dice lo siguiente: que el Espíritu del Señor nos es dado como un don para que traiga convicción de pecado a nuestras vidas. Dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Si tú quieres cambiar, necesitas convicción de pecado. Seamos realistas, escúcheme. Sin la operación del Espíritu Santo es imposible provocar un cambio en nuestras vidas. Escuche, para esta generación no existe el pecado. Es tremendo, hermano. Yo he hablado con la nueva generación, he estado en contacto con la nueva generación, y uno de los grandes déficits espirituales que yo veo es que para esta generación no existe el pecado. ¿Y sabes por qué no existe el pecado? Porque para esta generación todo es explicable. Cometen un error y lo primero que aprenden a decir desde pequeños es: no es perdón, es déjame te lo explico. No, voy a repetir eso. Cometen un error desde pequeños y lo primero no es pedir perdón, como nos enseñaron a nosotros en nuestra generación: pide perdón, ve y restituye a la otra persona. No, lo primero que aprenden es: espérate, todo tiene explicación, todo tiene explicación. Seamos sinceros, nuestra mayor tendencia es a la justificación. Siempre queremos justificar. Por eso es que el Espíritu necesita venir sobre esta generación. ¿No me escuchaste? El Espíritu de Dios, y eso es algo que vamos a orar ahora, el Espíritu de Dios tiene que venir y derramarse sobre Cali, sobre los corazones de los jóvenes de Cali. El Espíritu del Señor tiene que derramarse sobre tu casa. Tú tienes que pedirle esta mañana al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que se derrame en tu empresa, porque sin el Espíritu Santo y sin convicción de pecado jamás habrá un cambio verdadero en el corazón del hombre. Y usted me dice: pastor, ¿de qué estamos hablando? Pues que podemos salir de esta crisis y comportarnos peor de lo que nos veníamos comportando. Y si nosotros salimos de esta crisis y no entendemos lo que el cielo quiso decirnos, el cielo quería decirnos: necesitas mi perdón para que yo sane tu ciudad, necesitas mi perdón para que yo sane tu familia, necesitas mi perdón para que yo sane tu matrimonio, necesitas mi perdón para que yo sane y rescate tus hijos. Si nosotros no entendemos esto, entonces vendrán cosas peores. Hoy tú tienes que clamarle: Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi vida. No pienses en nadie más ahora. Di: ven sobre mi vida y tráeme convicción de pecado. Díselo: tráeme convicción de pecado. Derriba mis explicaciones. Trae convicción de pecado sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi casa. No queremos explicaciones, queremos arrepentimiento.
Alguien tiene que escuchar esto. No quiero explicaciones, quiero arrepentimiento. Esto es lo que está diciendo el cielo. Esto es lo que está clamando Dios. Cali, no me presentes excusas. Barranca, no me presentes tus excusas. Neiva, no me presentes tus excusas. Yo sé que tú lo puedes explicar todo, pero no necesito tus explicaciones. Lo que necesito es tus lágrimas. Lo que necesito es tu clamor. Lo que necesito es que me digas: Señor, me equivoqué, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Vamos, aplaude al Señor en casa. Siento la gloria de Dios sobre tu vida. Di conmigo: necesito el perdón de Dios. Necesitamos tu perdón, Señor. Eres nuestro Dios, tuyo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren de sus malos caminos y me pidieren perdón, yo les perdonaré. Yo oiré su oración, les perdonaré y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Por qué? Escucha para que copies en casa. Porque el Espíritu Santo te revela para confrontarte y transformarte, pero el diablo te exhibe para avergonzarte y para destruirte. Tú tienes que entender que tus errores pueden quedar en dos manos, o en las manos de Dios, en las cuales el Espíritu Santo te va a confrontar y te va a corregir para transformarte, o puede quedar en la boca de la vecina chismosa, que lo único que quiere es hablar mal de ti, y que esa información quede en las manos del enemigo, porque cuando el enemigo sabe tus cosas, las expone para avergonzarte, para destruirte. Por eso yo te digo hoy que el Espíritu el Espíritu confronta para transformar, pero el diablo exhibe para avergonzar. Oh, mi Dios. Y por último, diga por último, el perdón de Dios me enseña a amar. Hay gente que me dice: pastor, yo no puedo amar. No puedo amar, no siento el amor de Dios en mi vida. Te falta el perdón de Dios. Escucha lo que dice Lucas capítulo 7 y terminemos, porque este es el texto que este es el texto que yo más amo de esta escritura. Lucas 7:36. Vamos ahí. Lucas 7:36. ¿Qué necesitas? Dilo en casa: necesito el perdón de Dios. Lucas 7:36 nos cuenta la historia de una mujer. Dice: y uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, escuche, tenía que ser bien pecadora para que la conozcan en la ciudad como la pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Entonces el Señor se vuelve a él y le dice: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa te tengo que decir. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios.
No teniendo ellos con qué pagarlo, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y aquí está el texto que yo quiero que usted lea en casa para terminar. Lucas 7:47. Por eso te digo, voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Yo tengo que decirte algo esta mañana, escúchame. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Ponte en pie en casa, por favor. Este es el texto que más amo. Di conmigo, el perdón de Dios lo reactiva todo en mi vida. Di conmigo, el perdón de Dios me sana. Y di conmigo, el perdón de Dios me libera. Di ahora, yo necesito el perdón de Dios en mi vida. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Padre, en esta mañana, lo más importante de este mensaje es que tú nos oigas, Señor, porque reconocemos, Señor, reconocemos que necesitamos tu perdón. Lo más importante de este mensaje, Señor, es que tú oigas esta oración que sale ahora mismo, que brota desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mis errores, Señor. Reconozco que te he fallado, que me he alejado de ti, Señor. Reconozco, Señor, la necesidad que tengo de tu perdón, Señor. Mi casa, mi familia necesita tu perdón, Señor, para sanar, para volverse a levantar. Señor, en esta mañana clamamos a ti, porque nuestra ciudad necesita tu perdón, Señor. Y tú lo dices en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humilla y ora y clama y se arrepienten de su pecado, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, yo soy, Señor, como aquel hijo pródigo que le puso pausa a tus propósitos. Pero esta mañana, Señor, yo digo, voy a casa de mi Padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra Él, y que lo único que quiero es su perdón, que lo único que quiero es que lo que un día puse en pausa, que lo que un día se paralizó, que lo que un día se quedó quieto, yo lo pueda empezar a vivir otra vez. Ayúdenme a orar, pastores, en el nombre de Jesús. Hay cientos de personas escuchando este mensaje, cientos de personas que van a vivir el perdón de Dios y el poder de la reactivación en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Quizás alguna vez fallaste, pecaste o te equivocaste y te prometiste no volver a amar, no volver a enganchar tu corazón, a entregarte, pero Dios está trayendo su perdón, y con su perdón su sanidad, para que tú puedas comenzar a caminar de nuevo, a vivir de nuevo, a respirar de nuevo. Vamos, pastor, súbelo. Como quieras tú. Hay vidas tocadas en casa. Eres el dueño y Señor. Te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos.
como la mujer que tiene que soltar el cántaro. Quizás pasó algo hace 20, 30 años y tú cargas ese dolor, tú cargas esa culpa, tú cargas esa acusación. Hoy declaro que te encuentres con el Jesús que se encontró esa mujer, que le hizo soltar su cántaro, que le hizo soltar su cántaro, que le hizo salir a predicar, a decir que había encontrado paz, a decir que había encontrado paz. Quizás tomas pastas para dormir, no puedes conciliar el sueño en las noches, en el día te deprimes, no encuentras paz. Recibe, di conmigo, necesito tu perdón. Vamos, díselo, necesito tu perdón. Se cae todo cántaro pesado, se cae todo cántaro pesado. Quizás no has podido perdonar, quizás no has podido perdonar, se cae todo cántaro. Necesito tu perdón, Dios. Necesito tu perdón. Quizás no has entendido que tu fe se apagó a causa del pecado. No porque Dios no te ama y no porque Dios se olvidó de ti, sino porque el pecado nos hace huir de Dios. Porque el pecado trae culpa y trae acusación. Pero hoy declaramos el perdón de Dios sobre tu vida. Vamos, pastores, ayúdenme a orar. Hay una presencia preciosa inundando tu casa, inundando tu corazón. Levanta las dos manitas al cielo y dile: Señor, lo único que necesito es tu perdón. Con tu perdón, Nehemías pudo restaurar toda una nación. Con tu perdón, Nehemías pudo reactivar la nación. Antes de comprar materiales y antes de abrir locales, necesito tu perdón, Señor, para empezar verdaderamente de nuevo, Señor. Quiero empezar de nuevo, Señor, pero en otra dimensión. Quiero empezar de nuevo, pero con tu bendición. Con tu bendición, Señor. Y levante su oración de corazón y diga: Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Gracias, Señor. Quiero contarles que este es mi pasaje favorito de este mensaje. Mi corazón por muchos años caminó lejos de Dios y se endureció y se llenó de pecado y se llenó de heridas. Pero cuando yo volví a la casa del Padre y a los brazos de mi Jesús, escucha, mucho se me perdonó. Y cada mañana me sostiene el amor. ¿Sabes por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que levanta tus manos y di: Señor, que tu perdón me enseñe a amarte. Me enseña a amarte como la mujer del perfume de alabastro. La escritura dice que esa vasija de perfume era carísima, muy costosa, pero a ella no le importó eso, porque ella dijo: este es el hombre que me ha dado perdón. Este es el hombre que perdonó mis pecados. Y al que mucho se le perdona, vamos, di en casa: al que mucho se le perdona, mucho ama. Señor, que nuestro amor para ti traspase esta crisis, que nuestro amor para ti traspase esta crisis, que nuestro amor para ti traspase esta crisis, Señor, y que no sea una fe momentánea, que no sea una relación momentánea, que no sea una oración momentánea. Al que mucho se le perdona, entonces mucho ama. Que yo te siga amando aún después de esta tormenta. Alguien diga amén. Dele un aplauso al Señor allá en casa y diga conmigo: necesito su perdón. Dígalo: necesitamos su perdón. Un aplauso fuerte al Señor. Dale gloria a Él. Gracias, Señor. Gracias.
Bueno, qué magnífico tiempo que hemos tenido. Los quiero bendecir y enviarlos a casa con bendición y recordarles que dentro de 15 días tendremos nuestro Super Sunday. Es nuestra fiesta evangelística y esa fiesta se va a llamar Dios responde tus oraciones. Escuche esto porque esto está poderoso. Usted nos va a enviar sus peticiones de oración y Dios nos ha hablado que Dios va a escuchar desde los cielos y te va a responder con un milagro. Así que nos vemos dentro de 8 días para el próximo mensaje, pero nos vemos dentro de 15 días para el Super Sunday. Dios responde tus oraciones. Los amo mucho, conquistadores. Dios les bendiga.